¿De cuántas maneras se pueden otorgar primero, segundo y tercer premios en un concurso con 255 concursantes? Podemos responder esta pregunta usando dos métodos. Podemos usar el principio de conteo cuando consideramos asignando el primer, segundo y tercer lugar como tres eventos independientes. Pero también podemos usar una permutación, donde seleccionamos a los tres ganadores, pero el orden sí importa. No podemos usar una combinación en este caso porque, en una combinación, el orden no importa, y el orden sí afecta a quien gana el primer, segundo y tercer lugar. Entonces usemos primero el principio de conteo. Para hacer esto, determinaremos cuántas maneras podríamos asignar el primer y segundo lugar. El producto de la cantidad de estas formas nos dirá cuántas maneras se pueden otorgar los tres premios. Entonces, para el primer premio, podría otorgarse a cualquiera de los concursantes, así que hay 255 formas de seleccionar al ganador del primer premio. Ahora, suponiendo que el premio del primer lugar ya se haya otorgado, solo habría 254 formas de asignar el premio del segundo lugar. Una vez más, porque alguien ya ganó el primer premio, y asumimos que un concursante no puede ganar más de un premio. Entonces habría 253 maneras de asignar un premio del tercer lugar, nuevamente porque dos concursantes ya han ganado el primer y el segundo premio. Por lo tanto, este producto nos dirá cuántas maneras se pueden otorgar premios de primer, segundo y tercer lugar, si hay 255 concursantes. Entonces vamos a la calculadora. 255 veces 254, 253 es igual a 16.308.6.810. Esta es la cantidad de formas en que se pueden otorgar premios de primer, segundo y tercer lugar. Pero también resolvamos esto usando una permutación. El número de formas para los premios del segundo y tercer lugar se puede otorgar, si hay 255 concursantes, sería igual al número de permutaciones de 255 concursantes, tomado 3 a la vez, o 255, permuta 3. Nuevamente, es importante reconocer aquí que el orden sí importa, porque el orden afecta a quien gana primero, segundo o tercero. Mirando nuestra fórmula de permutación, observe que n es igual a 255, r es igual a 3. Entonces tendríamos 255 factorial, dividido por 255, menos 3 factorial, que es igual a 255 factorial, dividido por 252 factorial. Así que simplificando a mano, porque tenemos 252 factoriales en el denominador, escribiremos el numerador como 255 por 254, por 253, multiplicado por 252 factorial. Esto sigue siendo 255 factorial, pero debido a que nuestro denominador es 252 factorial, ahora podemos simplificar esto fácilmente. 252 factorial dividido por 252 factorial se simplifica a 1. Y observe cómo nos quedamos con el mismo producto que encontramos utilizando el principio de conteo. 255 veces 254, 253, lo que equivale a 16.386.810, lo que de nuevo es un número de formas en que estos tres premios se pueden otorgar con 255 concursantes. Ahora una cosa más. Avancemos y verifiquemos esta permutación en la calculadora. Para hacer esto, primero ingresamos n, que es 255, presionamos matemática, la flecha hacia la derecha hasta la probabilidad, muy a la derecha aquí. La permutación es una opción 2, entonces presionamos 2. Ingresamos r, que es 3, y luego ingresamos. Observe cómo esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.